cuando logran encontrar la niña le dice: tranquila, abuela. Ella dice: el niño de las alas azules me estaba cuidando y me dijo que te esperara aquí quietecita. No. Pero es una historia divina, porque la niña, cuando comienzan como a documentar el caso, la niña nunca había sido expuesta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mercurio no tiene la culpa, donde hablamos de todo menos de Mercurio. Hoy vamos a estar hablando de cómo recibimos ayudas del más allá, de eso que uno siente que son ángeles para algunas personas, pero que son ayudas inexplicables. Vamos a ir desentramando un poquito este tema a lo largo del episodio. Como siempre, al final vamos a tener constelaciones y preguntas sobre el tema. Y antes de arrancar con las preguntas, me presento. Yo soy Sara, cofundadora de Kidharma. Mi nombre es Naila Cafruni, soy psicóloga y mamá de las dos chicas que tengo al lado. Y yo soy Valentina Vélez, cofundadora de la marca Kidharma. Bienvenidos a Mercurio no tiene la culpa, el podcast donde hablamos de todo, menos de Mercurio. 3 personas, un micrófono y una cantidad de teorías sobre por qué la vida en la Tierra es tan rara. Solo recuerda, Mercurio no tiene la culpa, pero nosotros probablemente sí. Bueno, hoy tenemos un capítulo muy especial donde vamos a estar hablando de las ayudas del más allá. Vamos a relatar casos sobre momentos en los que sentimos que hemos recibido ayuda como de seres interdimensionales, ángeles o, bueno, este tipo de seres, ¿cierto? Que se aparecen en momentos inexplicables, de un momento a otro también desaparecen. Y de eso hay muchas historias y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Si tienen un cafecito por ahí o si quieren comer crispetas, tráiganlas porque el capítulo promete. Recuerden suscribirse y activar tanto notificaciones y coméntenos si ustedes tienen casos o historias relacionadas con el tema, porque amamos leer todo lo que nos cuentan y todo eso. También les dejamos las redes sociales tanto de Kidharma como del podcast y de mi mamá para que vayan a conocer más cositas. Bueno, yo quiero empezar con una experiencia de nuestra familia. Bueno, de mi familia extensa. Yo recuerdo que hace muchos años, mi hermano, uno de mis hermanos, el hermano hombre menor, recuerdo que él tuvo un accidente en la finca y resulta que a él se le achataron varias cervicales. A él le pusieron una tracción para ver si lograban evitar una cirugía. Sin embargo, no dio resultado el procedimiento y decidieron hacerle entonces la cirugía. Cuando él estaba recién operado, que fue una cirugía pues bastante compleja, cuando él estaba recién operado, yo recuerdo que él estaba acostado en la cama y de repente yo estaba en la puerta y cuando yo lo volteo a mirar, creo que ahí también estaba mi mamá, cuando nosotros lo volteamos a mirar, mi hermano tenía el brazo levantado, el derecho, y estaba sentado. Y nosotras le dijimos inmediatamente, ¿qué pasa? Y él estaba como adormilado. Y entonces dijo, pues no sé, me están ayudando, el médico me está ayudando a sentar y no había nadie ahí. Qué impresión. Entonces fue algo muy lindo porque él ahí hace su el primer movimiento de sentarse después de la cirugía. Entonces fue como muy bonito ver eso, que realmente tuvo una ayuda espiritual que le ayudó a ponerse, a sentarse y empezar como su proceso de rehabilitación ya física después de la cirugía. Ahora que comentas ese caso, en las clínicas o en hospitales eso pasa con más frecuencia de la que uno cree. También estaba viendo el caso de un señor que de hecho se dedicó a escribir libros sobre este tipo de anécdotas, en donde él estuvo mucho tiempo con una enfermedad prácticamente terminal. O sea, a él lo alcanzaron a desahuciar, le alcanzaron a decir, aquí ya no hay nada que hacer. Él caía en coma y regresaba, caía en coma y regresaba, caía en coma y regresaba. En una de esas ocasiones, él recibe la visita de una enfermera y le dice, su familia me mandó para ayudarlo, ¿cierto? En su proceso de recuperación. Yo he ayudado a muchos enfermos, aunque ya estoy retirada, pero como que voy a retomarlo con usted. Él decía que durante todo ese proceso, él le contaba cosas que no sabe, él no explica por qué, pero que él siente que ella ya lo sabía. O sea, hablaban de cosas de su propia vida que él siente que ella ya sabía, ¿cierto? No relata exactamente de qué circunstancias habla, seguramente son cosas personales, y resulta que él se recupera. Y cuando él regresa a su casa con cuidados convalecientes y todo eso,
Él se reúne con la familia y él era consciente de que él estaba en muchos grupos de oración, o sea, por la gravedad del asunto. Entonces, mucha gente oraba, lo metían en grupos de oración, en cadenas de oración y todo eso. Cuando él se sienta con la familia, les dice, bueno, venga, ¿yo cuánto les debo de la enfermera que ustedes me contrataron? Porque él dice, nosotros somos una familia de nivel medio bajo y ese es un gasto pues que toca reponer porque pues, mejor dicho, se desequilibra la economía con un gasto de ese tipo. Cuando la familia le dice que ellos en ningún momento contrataron a ninguna enfermera y en la clínica también le dicen que a él no le asignaron ninguna enfermera. Especial. Sí, específica, porque es que él la veía todo el tiempo, o sea, entonces ahí se intuye o se deja entre líneas que probablemente hubo intercesión divina, pues, por así decirlo. Bueno, yo tengo 2 casos, sin embargo me voy a centrar en este momento en una niña de Medellín, que ella a los 5 años, la abuelita la lleva a un centro comercial a disfrutar un rato en la tarde. La abuela se distrae unos minutos y cuando ella voltea a ver a la niña ya no está. Entonces ella comienza a buscar la niña, hacen todo el circuito de seguridad que suelen hacerse en los centros comerciales cuando pasa esto. Y cuando logran encontrar la niña le dice, tranquila abuela, ella dice, el niño de las alas azules me estaba cuidando y me dijo que te esperara aquí quietecita. No. Eso, o sea, es una historia ya muy conocida en el país, pero es una historia divina, porque la niña, cuando comienzan como a documentar el caso, la niña nunca había sido expuesta a nada que tuviera que ver, digamos, como con eso, sino que ella muy genuinamente dice que el niño de las alas azules. Y hay otro caso muy particular y esto salió de los archivos de unos bomberos, donde hay un incendio en una casa y ellos logran sacar casi toda la familia, pero queda una niña pequeña también. Y los bomberos siguen haciendo pues la labor de rescate y todo esto, y cuando logran encontrarla, la niña estaba totalmente acurrucadita así, y no le había pasado ni un rasguño. Entonces cuando los bomberos le preguntan que cómo estaba, que si se sentía bien y todo eso, que si estaba lastimada en algún lado, y ella dice, no, el señor de las alas me estaba cubriendo. Entonces, esos son 2 casos como tan particulares de lo que nosotros consideramos que son los ángeles, ¿cierto? Protegiendo los niños, que a mí particularmente eso me llama mucho la atención, porque yo siento que los niños tienen una sensibilidad tan bonita que fácilmente puede pasarles ese tipo de situaciones mucho más palpables de lo que una persona en su edad adulta o un joven adulto puede vivirlo. Por ejemplo, nosotros a esta edad, nuestras ayudas son más, digamos, condicionadas a la figura humana y todo esto, porque es a lo que nosotros, digamos, en este momento tenemos como más información, ¿cierto? Pero un niño se permite experimentar el mundo tal y como lo ve y como lo siente, porque no está contaminado de información, sus vibraciones cerebrales también son diferentes, entonces ellos pueden experimentar la vida de una manera diferente y eso me parece muy, muy diciente y muy lindo. Yo tengo esa pregunta, ¿ustedes qué creen que hace que una persona pueda percibir de esa manera? Porque es que ahí ya es muy literal, o sea, una cosa es, bueno, se me acercó un señor y yo asumo que, pero en ese tema que ya es tan literal, que las alas y todo esto, ¿hay qué? O sea, ¿qué se tuvo que mover ahí o qué nivel de conciencia o qué frecuencia tiene que estar para poder percibir pues ya una, pues, un ser alado? Sí. Sí. No, yo pienso que nosotros los adultos tenemos la experiencia con esos seres de una manera diferente, como lo plantea Valentina. Ya, nosotros nos contactamos con personas, entre comillas, porque si no generaría desconfianza. ¿Sí? Uno pensaría o dudaría qué es lo que tiene enfrente, mientras que los niños son inocentes. Entonces ellos ya no filtran la experiencia como nosotros, que ya somos totalmente racionales, ¿sí? El niño puede ver el ser alado y para él no pasa nada porque tenga alas. Para nosotros se nos presenta un ser alado y uno como que espere un momentico aquí, ¿qué está pasando? Alucinación, de alucinación no lo baja. Al psiquiátrico.
Sí. Y yo quiero hacer como una referencia, por ejemplo, a algunos comentarios que se hacen en la Biblia al respecto. Y mira, por ejemplo, en la Biblia, en el Génesis, dice, Dios y dos hombres aparecen como hombres y comen con Abraham. Hay otro que dice, Josué y Marcos, los ángeles aparecen como hombres. Y hay otro donde en Hebreos 13:2 que dice, los ángeles pueden aparecer en forma humana, a menudo sin ser reconocidos. Entonces, uno ve que cuando uno es un adulto lo va a reconocer como hombres y aparecen como si fueran seres encarnados. Sin embargo, los niños desde su inocencia pueden verlos tal y como son. Pero a mí, por ejemplo, ahí me parece algo muy particular y es, uno pensaría que debería de ser al revés, porque digamos que uno va creciendo y uno refuerza la fe, ¿cierto? Hay personas que refuerzan la fe y digamos que en ese reforzar la fe, la persona se expone a ese tipo de información, ¿cierto? Al tema de los ángeles, digamos a ver el ángel como el ángel, ¿cierto? El niño lo que conoce es la figura humana normal porque es lo que ven sus padres, en sus profesores, o sea, ellos ven seres humanos normales, ¿sí? Entonces, por eso yo pensaría que debería de ser al contrario. Si uno, digamos, que ve lo que conoce, ¿sí? Ellos deberían de verlo humano y nosotros, de cierta manera, deberíamos de verlos alados. Entonces, me parece muy particular el por qué es diferente. Y para mí, está directamente relacionado con las vibraciones, o sea, con la frecuencia en la que están las ondas cerebrales de los niños. Lo que pasa es que los niños están resonando en una energía alfa, que es la energía del universo. Por eso los niños hablan con lo que nosotros llamamos el amigo imaginario. ¿Y el amigo imaginario qué es? Un espíritu, ¿sí? Es un espíritu. Yo recuerdo con Valentina cuando estaba pequeña, que Valentina hablaba con su amiga imaginaria que tenía nombre y apellido, y el apellido no era común, ¿sí? Y cuando aparece ya el internet, yo me fui a buscar ese apellido y el apellido sí existe. Entonces, ¿por qué? Porque la energía del niño vibra en una energía alfa que es la energía del universo. Por eso muchas veces los niños ven a los seres queridos fallecidos. En cambio, ya después de los 8, 9 o 10 años, la energía de nosotros cambia y se vuelve una energía beta, que es una energía más contaminada. Entonces yo pienso que esa podría ser una explicación de por qué el niño puede ver el ser alado y nosotros no. ¿Sí? Respecto a ese tema de los niños, hay una anécdota que me encontré por ahí en internet y como que ella siempre se ha sentido muy cercana a su ángel de la guarda, por así decirlo. Y ella narra dos historias. La primera es que cuando era niña, dice, cuando era niña mi papá fue a recogerme a la escuela y veníamos por nuestro camino habitual y un señor ya mayor nos paró y nos dijo que no fuéramos por ese camino y mi papá simplemente le hizo caso y tomó otra ruta. Al llegar a casa, por las noticias supimos que hubo un tiroteo en esa calle a la hora en la que yo salía de la escuela. Mi papá de una vez dijo, el ángel nos salvó. Yo recuerdo, hace muchos años, leí en un libro de ángeles, esa autora, no recuerdo porque yo estaba, muy joven, recuerdo, y ella lo que hizo fue poner un mensaje en internet de las personas que hubiesen tenido experiencias con ángeles que podían escribirle y ella recolectó muchas historias. Y recuerdo que una de las historias es de dos muchachos de los Estados Unidos que eran estudiantes universitarios y era para la época de Navidad y ya había una nevada y habían anunciado que la gente se quedara en las casas porque iba a haber una nevada muy importante esa noche. Y ellos pensaron que no era demasiado lejos la casa, quedaba como a 2 horas, hora y media, 2 horas, pues que podían lograr pasar en medio de la nevada. Ellos emprenden el camino y estaban en medio de la carretera cuando el carro se les apagó. Y ellos quedaron encerrados ahí y en ese frío tan impresionante. Entonces estaban ahí sin saber qué hacer cuando un hombre se le acerca a la ventanilla de uno de ellos y les dice que si están bien. Y ellos le dicen que no, que el carro no enciende y que ellos necesitan ir al pueblo más cercano. Entonces él lo que hace es remolcarlos y los lleva hasta la casa. Cuando ellos se bajan, le da las gracias, le dicen que esperen un momento, que quieren darle algo caliente, que si quiere pasar, y él dice que no, que muchas gracias. Ellos entran a donde la familia de uno de ellos, que fue donde llegaron, y les contaron que había un señor muy amable que los había remolcado, y cuando los padres de ellos fueron a agradecerle, no había rastro ni del carro como huella en el hielo. En la nieve, no había huella sino del carro de ellos.
y no había ningún hombre por ninguna parte. Entonces, esa es una experiencia muy linda con Los Ángeles, que creo que en carreteras pasan muchas experiencias. Justo eso iba a decir, porque es impresionante la cantidad de casos donde se ve que la gente que anda en carretera en la madrugada la cuidan impresionante, pero impresionante es impresionante. Uno de los casos que a mí más me ha impactado es el caso de Daniel Tres Palacios, el locutor, que él dice que a él le gusta viajar mucho en moto, o sea, él ha recorrido el país en moto, y él cuenta que una vez en un viaje, en uno de los viajes que hizo, él iba en la madrugada con un frío impresionante, y a él la moto se le vara. Y entonces él comienza, o sea, la moto ya no le permite avanzar mucho más cuando él busca como hacia alrededor donde puede conseguir ayuda, o por lo menos pasar ahí mientras puede arreglar la moto. Él dice que él, como a lo lejitos, como ahí cerca de donde él estaba, ve una estación. Y él llega a la estación, y en la estación encuentra un hombre que le arregla su moto. Cuando él está como verificando que su moto está bien para poder continuar con el viaje, él verifica, y cuando se voltea no está ni la estación, ni el hombre, ni nada. O sea, literalmente su moto está buena porque sí, porque Dios es muy grande, ¿cierto? Entonces digamos que él, o sea, lo que más me impresiona es cómo él pudo ver una estación, cómo él pudo ver a alguien que le arregla su moto y luego no ver nada y no haber nada. Entonces, cuando él se aproxima al pueblo más cercano, él pregunta que la estación, que una estación, y la gente le dice, no, la estación que había ahí ya no está ahí hace muchísimos años. Y él haber experimentado todo eso ahí. Entonces, como que esas ayudas en carretera son impresionantes, o sea, mucho más de lo que se puede experimentar en la ciudad. Y yo siento que es uno de esos casos que lo ponen a pensar a uno mucho en cuánto de la realidad que nosotros experimentamos es simplemente percepción, y cuántas de las cosas que experimentamos son realmente una realidad. Hay un libro que yo lo quiero recomendar, en donde hay unas historias espectaculares, y se llama Cuando Dios llega, los milagros ocurren. Es un libro hermoso donde tiene varias experiencias, varias historias de la vida real, de experiencias con ángeles, con esos ángeles que se presentan en algún momento para ayudarnos, para darnos información que necesitamos, para poder lograr un objetivo, seguir adelante. Miren, yo conozco un caso, y que es como ya una leyenda urbana de Colombia y de Bogotá, que es la mujer que protege otras mujeres en la estación Bicentenario del Transmilenio de Bogotá. Para los que no son de acá, el Transmilenio es el medio de transporte público masivo de Bogotá. Resulta que en una de las estaciones, que es la estación Bicentenario, hay muchas mujeres que cuentan que hay una mujer dentro de la estación que las protege. La estación queda cerca a un puente, y muchas veces las mujeres han relatado que desde que pasan por el puente para llegar a la estación, hay una mujer que les dice mucho cuidado, que la van a robar, mucho cuidado, que tal cosa y tal otra. O sea, siempre les advierte de los peligros que puede enfrentar la persona. Hay una historia en particular de una muchacha que sale, que está llegando a la estación a tomar el bus para irse para su casa. Cuando está en la estación se queda solita, ¿cierto? Entonces comienza como a rondarla dos hombres, le empiezan a hacer como la ronda a dos hombres, y ella comienza a sentirse como incómoda, como que es una situación demasiado riesgosa, y de repente llega una mujer y se le sienta al lado. Entonces ella le dice que la va a acompañar mientras pasa el transporte para que ella se pueda ir. Estaban ahí sentaditas, y nada, que pasaba el bus y una demora, entonces ella decide que se va a ir en un taxi. Obviamente, para salir de la estación, como para poder tomar el taxi, hay que cruzar nuevamente ese puente, y cuando ella ya va a abordar el taxi le dice que no la puede llevar, pero le dice en un tono con miedo, ¿sí? Y ella le dice que por qué no la va a llevar, que no sé qué. Y él le dice, no la va a llevar, y bájese. Entonces ella se baja y regresa nuevamente a la estación donde está la mujer. Cuando ellas comienzan como a entablar una conversación de que nada, que pasa el transporte, que no sé qué, los hombres que la estaban rondando ya también se van alejando finalmente de verla, que ella está con otra persona. Y
cuando ella le dice que ella qué hace ahí tan tarde, o sea, la chica le pregunta a la que la estaba cuidando que qué hacía ahí tan tarde, ella le dice, te estoy acompañando para que no te pase lo mismo que a mí me pasó. Resulta que esta mujer, que se le ha parecido allá a varias personas y que pareciera una persona viva, ¿sí?, ha salido en diferentes momentos en la cámara de seguridad de esta estación Bicentenario, y resulta que es una chica que abusan y matan cerca de la estación. Entonces ella queda atrapada en esa situación de dolor, no logra trascender y se queda cuidando a las mujeres que rondan la estación o que están ahí solitas en la noche, ella las cuida. Entonces es una historia y es un caso que uno, pues hay demasiados testimonios de lo mismo. Y dos, me causa mucha curiosidad cómo no solamente son estos seres de luz que nos protegen, sino también personas fallecidas que finalmente quedan atrapadas desde el dolor en esos puntos en donde vivieron cosas traumáticas y muy trágicas. Y me recuerda también el hecho de que, o me genera también como la intriga de uno poder pedir también ayuda a esos seres espirituales, ¿cierto? Obviamente a los buenos, a los lindos, y esa ayuda de protección, porque por ejemplo yo soy una que cuando yo salgo y cuando me va cogiendo como mucho la noche en la calle o de pronto tengo que ir a zonas más bien como regulares de la ciudad, yo siempre me encomiendo y yo le pido a mi ángel protector que me haga invisible ante todos los peligros. Y muchas veces me ha pasado que, por ejemplo, pasé yo por una calle y cuando menos pensé, ya empiezan por allá a gritar, cójanlo, que no hay que no sé qué. Y yo digo, me están cuidando. O sea, que uno puede estar en riesgo y que finalmente termina saliendo ante todo. Yo siempre que salgo le pido a Dios, a los ángeles, que me rodeen y me hagan invisible para todo ser que pueda hacerme daño con palabras, pensamientos, sentimientos, acciones u omisiones, ya sea de manera consciente o inconsciente. Y la verdad, nunca me pasa nada. Nada. Sí, siempre salgo tranquila. Y lo mismo pasa cuando, por ejemplo, me subo en un taxi en alguna ciudad. Yo que estuve 5 años atendiendo consulta en Medellín cada 15 días y a veces me volaba a hacer alguna vuelta y ese tráfico impresionante en Medellín y venía el taxista y me decía, ay señora, ¿usted va para dónde? Para tal parte. Uy, acabo de pasar por ahí, el tráfico está impresionante. Y yo le digo, tranquilo señor, que tenemos en la compañía de los ángeles, de Dios, de la Virgen, y nos van a abrir el camino para que podamos pasar tranquilamente y de verdad alcanzar a pasar tranquilamente. Y a veces los taxistas me decían, increíble, yo acabo de pasar por aquí, había una congestión y ahora de repente todo se despejó. Total, yo siento que esas ayudas que uno recibe del más allá no son necesariamente todas en situaciones de peligro extremo, sino también en situaciones cotidianas. No necesariamente tiene uno que estar al borde de una tragedia para ser ayudado y para ser auxiliado, sino que uno también puede utilizar, digamos, esas ayudas en momentos cotidianos. Yo pienso que la ayuda no solamente es que a uno no le pase nada malo, sino por ejemplo cuando uno también está en procesos dolorosos, en situaciones complejas, donde uno necesita como confort en el corazón y que finalmente uno termina pidiéndole a esos seres de luz que le ayuden a trasegar ese momento de su vida de la mejor manera y ellos terminan ayudando mucho. Y a mí me pasa todo el tiempo en consulta, que yo pido siempre, bueno, ¿qué hay que hacer aquí? O denme la luz, o cuando yo constelo me dan toda la información y me la ponen enfrente en imágenes, o con palabras que escucho, etcétera. Entonces siempre, todos sin excepción, durante todo el tiempo, podemos pedir el acompañamiento de nuestros ángeles, o de esos seres de luz conectados con el amor en los que nosotros creemos, porque siempre están ahí. Eso es lo que aprendimos inclusive, Sarita, yo recuerdo cuando sacamos el libro de mensajes de los espíritus maestros, como tú decías que a ti el libro te cambió la vida porque encontraste algo súper lindo y era saber y darte cuenta que no estamos solos. Absolutamente, y efectivamente a mí eso me cambió la vida, me hizo como arraigarme más a esos seres de esa dimensión que nos cuidan efectivamente. Entonces mira que es muy bonito y siempre todo el tiempo nos han dicho, oramos por ustedes, estamos ahí. Cuando yo pregunté quiénes, si nosotros debíamos como solicitar el apoyo de los guías espirituales, nos decían no,
siempre estamos ahí escuchándolos y atentos. De los espíritus maestros tampoco, porque también hace parte de su función estar ahí y acompañarnos. Sin embargo, los ángeles y arcángeles sí necesitan ser invocados, porque ellos vienen a enseñarnos el poder, el valor de la oración. Entonces, ¿cómo ellos nos enseñan? Que si nosotros los invocamos, que si nosotros oramos desde el amor, vamos a tener su acompañamiento y su ayuda, al igual que los seres de alta evolución, donde está Jesús, María, Buda, etc. Aprovecho este momento para hablarles un poquito sobre la teoría de intervención dimensional. Y es que dicen que la realidad obviamente no está compuesta de un solo plano existencial, sino de múltiples dimensiones o niveles vibratorios, que coexisten al mismo tiempo en el espacio, aunque en frecuencias diferentes, ¿cierto? Nosotros en este momento estamos en una dimensión física y en otras dimensiones donde la frecuencia vibratoria es más alta, se encuentran este tipo de energías y de seres espirituales. Dicen que estos seres intervienen en la Tierra cuando hay algo que le ocurre a una persona que tiene un propósito o un impacto importante en el futuro, ya sea personal o colectivo. También cuando están en un momento de riesgo vital y no es su hora, pues, de partir, ¿cierto? Y es muy importante que la intervención no rompa el libre albedrío, ni el equilibrio cósmico, sino que acompaña a la persona para que siga su camino. Entonces dicen que esos seres de otras dimensiones, dígale ángel, guía, alma avanzada, ángel de la guarda, inteligencia no humana, pueden atravesar brevemente a nuestra dimensión para asistirnos en ese tipo de momentos de necesidad extrema. No se especifica exactamente si llegan, encarnan, si se materializan o si simplemente es una energía de apoyo, porque resulta que hay personas muchas veces en situaciones extremas como en montañas, cuando practican alpinismo y todo esto, que no sabemos por qué, pero sienten la presencia de una persona más. Esa persona más sienten que les da como impulso para seguir, como que guía el camino, les acompaña, más en ningún momento habla, no interviene, o sea, no toca, no nada, simplemente, y tampoco se le muestra directamente, sino que es como estar aquí con la sensación de que hay una persona extra, ¿cierto? Al que se le atribuyen como eso que uno quisiera sentir, como esa tranquilidad de, bueno, estoy tranquilo, puedo avanzar, puedo dar otro paso más, puedo dar otro paso más. Entonces, a eso se le asigna un nombre que es el síndrome del tercer hombre. Muchas veces se dice que desde la psicología es esas ganas como de todo lo que yo en este momento no puedo experimentar yo, cosas que no puedo decirme a mí mismo de si puedo, soy capaz, puedo dar un paso más, se le asigna a una entidad o a un tercero para que soporte esa sensación que necesito, porque ahí ya estamos hablando de supervivencia, o sea, es lo que el cerebro tendría que hacer en un caso extremo para poder sobrevivir o atribuir características que necesita. Hay gente, obviamente, que dice que ese es el ángel de la guarda, que es un guía espiritual, todo esto. Entonces siempre está como esa otra parte de no sabemos si nuestro cerebro nos está jugando, no una mala pasada, sino una muy buena pasada, porque lo está haciendo en pro de la supervivencia y de salir de la situación sí o sí. Pero hay una historia que relatan los sobrevivientes del accidente en los Andes, y es que ellos también sienten que había esa presencia extra, pero que ellos sentían mucha paz. O sea, que en los momentos en los que ellos sentían que ya iban a desfallecer, sentían que todo iba a estar bien y que había algo, no se especifica exactamente qué, porque nunca describen un rostro, nunca describen a un ser humano como tal, pero sí que hay una energía que les indica que todo va a estar bien y que hay que continuar. Es que yo sí pienso que las dos posturas son muy válidas, porque, o sea, uno no puede, digamos que por más creencias que uno tenga, uno no puede desconocer que nuestro cerebro, evidentemente, su principal función es la supervivencia, ¿cierto? El mantenernos vivos, y que va a tirar del hilo que tenga que tirar para mantenernos vivos. Entonces, para mí eso no es una locura o una teoría que contrarreste lo demás. Yo siento que son dos cosas que suceden. Que nuestro cerebro sea capaz de hacer una proyección tan real de algo solamente para que nosotros logremos ponernos a salvo y no desfallezcamos, eso me parece impresionante y me parece la perfección. O sea, literalmente eso es la perfección. Y también ese otro lado de que a veces sí recibimos ayudas
extras, ¿cierto? Extras de todo también es real, totalmente. Y me parece muy lindo el tener esas dos perspectivas en el episodio. Me encanta. Y que tenemos dos herramientas. Mientras estamos en una condición humana, tenemos un cerebro que trabaja a nuestro favor. Por eso decimos, en lo que uno cree, crea. Si yo creo, atraigo esas energías o esas ayudas porque creo. Y mi cerebro, como no le gusta no tener la razón, atrae esas experiencias que confirman que estoy en lo cierto. Y por otro lado, todas esas ayudas espirituales. Hay algo muy bonito que todos, yo estoy segura que hemos sentido, que a veces cuando uno ya tiene el pie para el abismo, siente que hay algo que lo coge a uno así, lo saca cuando usted ya estaba a punto de desfallecer. Y eso hace parte de la cotidianidad de todos nosotros, de saber que cuando uno va para el abismo hay algo que lo saca y lo pone a salvo. Ahora que tú narrabas la experiencia con esa tercer personaje que a veces se siente, pensaba yo que hay personas que a mí me han contado en consulta, por ejemplo, no tenían ese día ni con qué comer y tenían 2,000 pesos, lo que fuera, fueron y los jugaron y apostaron y ganaron dinero para poder comer. O alguien que no tenía dinero y justo se encuentra el billete, ¿sí? En la calle se encuentra el billete y se encuentra el dinero o lo llaman por fin para que haga un trabajo o alguien le propone un trabajo cuando ya está en el último punto del desespero. Entonces uno se da cuenta que sí tenemos muchas ayudas permanentemente y que no estamos solos. Definitivamente no estamos solos. Y respecto a eso, ya lo que venimos hablando, pasa algo y es que en el libro hicimos una pregunta de si todos experimentábamos ese tipo de experiencias. Bueno, en el libro hace referencia a el proceso de trascendencia, de si ese proceso de trascendencia es igual para todos, independientemente si cree, no crees, ateo, budista y lo que sea, y mencionan que sí, y yo considero que pasa lo mismo. Todos tenemos este tipo de experiencias que según sus creencias, téngalas o no, se los atribuye a una cosa o a la otra. ¿Me hago entender? Entonces, el que no cree probablemente necesite racionalizarlo muchísimo más y considere que lo que sufrió fue un síndrome del tercer hombre, y otras personas consideren que es su guía, su ángel de la guarda, una presencia extraterrestre o de otra dimensión acompañándolo. O sea, como que todos experimentamos ese tipo de situaciones y cada quien le asigna un valor o un significado diferente. Sí, totalmente. La otra cosa es que, por ejemplo, en este episodio estamos hablando de las ayudas del más allá, pero ¿cuántas personas han llegado en el momento justo en el que uno necesita la ayuda, como si fueran, lo que uno dice, enviados por los ángeles a ser ángel aquí para uno? Entonces yo sí pienso mucho y retomando un poquito lo que ustedes decían ahora, de que finalmente la persona siempre va a llegar a ese estado de entender, digamos, la vida de una manera diferente. Pensaba yo que cuántas veces la persona, digamos, no ha experimentado esas ayudas del más allá, pero sí las del más acá, que finalmente terminan siendo del más allá, porque fue una sincronicidad tan impresionante que llegó justo en el momento correcto. Me pasó. Yo tengo una experiencia que a mí no se me olvida nunca. La viví cuando estaba muy pequeña en el colegio. Yo creo que yo tenía por ahí unos 4 o 5 años como mucho. Y es que nosotros, como ya les he comentado en otro episodio, nosotros nos mudábamos con mucha frecuencia. En una de esas mudanzas, obviamente primer día del colegio, de la ruta, organizándose para dejarlo a uno en la casa y todo eso. Yo me acuerdo, yo he sido muy tímida toda la vida y cuando estaba más chiquita, pues, el doble. Entonces, yo me acuerdo que ese primer día de regreso de colegio a casa, yo tenía pena de decirle al conductor, o no sé si pena, pero seguramente asumí que él sabía dónde me tenía que bajar y yo no, o sea, él obviamente siguió y obviamente yo me puse a llorar. Pero pues, y llorar así, de uno estar así sentadito llorando, pues calladito, ¿sí? Calladito llorando. Y justo en ese momento yo venía acá con el asiento del lado disponible. Y justo en ese momento pasa un pelado de 11 y se sienta en ese asiento. Y me pregunta, ¿qué pasa? Y yo le dije, es que ya se pasó mi casa. Y él le dice, al conductor que por favor dé la vuelta y él me ayuda a llegar a la casa. Sí. Total, esas sincronicidades y esas ayudas que parecen tan simples y parecen tan de aquí, siempre
para mí, o sea, es una percepción personal, siempre están conectadas con lo que nos cuida, lo que sea que nos cuida. Total, además porque yo siempre digo que hay encuentros bonitos, hay encuentros especiales, en donde uno es un ángel para el otro y el otro es un ángel para uno. Entonces, como son esos encuentros tan lindos, en donde hay una sincronicidad perfecta y donde hay una energía angelical, podría yo decir, ¿sí? Ya es que a mí me han pasado tantas cosas en la vida, pero miren, yo recuerdo cuando yo trabajaba en el jardín infantil, que yo no sé, o sea, yo utilizaba el transporte masivo de la ciudad pues todo el tiempo, y yo no sé ese día qué me pasó y me subí en el bus equivocado. Fue pucha, vean muchachos, y usted que está oyendo, ponga mucho cuidado en el bus que se sube, porque le pueden pasar cosas horribles. Miren, yo, pues uno ya trabajaba bien cerquita del Fin de Pereira, porque ese jardín quedaba en la Quinta Porra, sí, total. Entonces, de por sí ya estaba bien lejos, ya estaba de supernoche porque justo ese día habíamos salido un poquito más tarde porque nosotros hasta que no entregábamos el último niño, obviamente pues no podíamos salir, nadie, o sea, literalmente ninguno podía salir hasta que nos entregaba el último niño. Entonces yo salí muy tarde de trabajar, salí muy cansada, embotadísima. Los que trabajan con niños saben que es un trabajo complejo y que uno termina la jornada supremamente cansado. Y recuerdo que me subí en el bus. Yo no sé si fue que yo no me fijé, yo no sé si simplemente estaba tan embotada que no me di cuenta que el número de la ruta no era el correcto. Cogió la de bajada, pero Sí. era la de subida. Sí. Entonces, cuando yo veo que la ruta del bus no es la normal, ¿cierto? Y yo dije, bueno, seguramente cambiaron un poquito la ruta porque en ese entonces también estaban haciendo unas modificaciones viales. Y yo me quedé tranquila pensando en que él en algún momento iba a dar la vuelta. Como a las 9 de la noche. Como así. Fe, con esa fe se montan iglesias. Sí. Y yo dije, bueno, vean muchachos, cuando menos pensé, lo voy a decir así porque yo no sé en qué momento yo me despisté tanto que terminé donde terminé, pero cuando yo menos pensé, estaba en el final de Pereira, en un pastizal, sin luz, sin alumbrado público, o sea, literalmente yo estaba perdida. Y resulta que el conductor del bus no se había dado cuenta que yo estaba en el bus. Entonces, cuando yo vi como todo el contexto, que yo había llegado a un lugar donde solamente habían hombres, donde no había alumbrado público, donde todo era monte, por donde yo volteaba a mirar no habían casas y no había nada. Y oscuro. Claro, totalmente oscuro porque ya eran como las 9 de la noche, yo creo. El conductor me mira y abre unos ojotes y yo cuando lo miré de una me puse a llorar, pues imagínense, yo con 17 años tenía y me puse a llorar y yo le dije, ¿dónde estábamos? Ayúdeme por favor, yo necesito irme para mi casa, ayúdeme por favor. Y el señor me dijo, no, es que ya no salen más buses, se tiene que ir con alguno de nosotros. Y a mí me dio mucho miedo. Entonces, en ese tiempo pues yo no andaba obviamente ni con qué comunicarme ni nada, porque, o sea, no es como ahora que uno todo el tiempo está conectado, ¿sí? Hace unos cuantos años no era así, mejor dicho. ¿Para qué vamos a entrar en detalles? El que cuenta pierde. Sí, sabe la realidad de las cosas. Lo cierto del caso es que él vio como tanta angustia en mí y yo empecé dentro de todo eso a pedirle a Dios que me ayudara y que me sacara de esa situación riesgosa, sana y salva, que él de un momento a otro yo vi que él me miró con bondad y él me dijo, mire, no se preocupe, necesito que confíe en mí, bajémonos del bus, vamos a ir donde están el resto de conductores, vamos a preguntar quién nos puede ayudar con una llamada y entre todos la llevamos a un punto donde alguien la pueda recoger. Y yo dije, o confío, es que no tenía otra opción porque era monte, por donde yo volteaba a ver había monte y no había alumbrado público. Yo llamo a mi papá, él me dice que él me recoge, que no sé qué. Oiga, mi papá literalmente es el común denominador de nuestras historias, de todas nuestras historias. Él siempre es el que nos salva de todo. Sí. Entonces, cuando yo ya logro hablar con él me dice, dígale que la dejen en tal punto. Y verdad, yo me voy con uno de los conductores
de buses que habían ahí, y ellos me dejan ahí, pero el que me llevó se quedó ahí esperándome hasta que mi papá llegara al punto, porque vio que yo no conocía mucho la zona, que era una niña además como muy inocente como en ese momento preciso de todo lo que estaba pasando. Y yo ahí sentí, miren, honestamente, yo ahí sentí que algo me estaba cuidando, porque era una situación demasiado riesgosa, que lastimosamente para nadie es un secreto, que en nuestro país vivimos un tema de feminicidios y de abuso demasiado complejo, y el haber podido salir de una situación de tanto riesgo, y digamos que obviamente no estoy diciendo que la gente sea mala o que los hombres todos sean malos o que no, sino que digamos que las circunstancias se podrían prestar para demasiadas cosas negativas, y poder salir de ahí, que él se quedara esperando hasta que mi papá llegó a recogerme, yo siento que ahí fue algo mucho más allá de lo que yo podría explicar. Y ese tipo de cosas me pasan mucho. Entonces yo siento que, gracias a Dios, me siento una persona muy protegida, que a pesar de haber estado muchas veces en muchas situaciones de riesgo, no me ha pasado tanto como me podría haber pasado. Total, y que muchas veces no, o sea, cuando hablamos de este tipo de cosas no hablamos de que todo el mundo es un ángel, no, sino que muchas veces, digamos, no sé, me gustaría preguntarle de pronto eso a los guías, si ellos inspiran la acción, o sea, el actuar de esa persona de ese modo. Sería interesante, porque yo sí pienso que de alguna u otra manera cada uno de nosotros es un ángel en la vida de alguien. Sí, todos nosotros somos un ángel en la vida de alguien. Pasamos entonces a las preguntas, a los guías y a los espíritus maestros. Listo, vamos entonces a empezar. Vamos a pedirle en este momento a la energía amorosa del universo que me ilumine, que guíe mis palabras, pensamientos, sentimientos, acciones y omisiones para que este momento honre su voluntad y no la mía, y que haga una crisálida de energía protectora alrededor mío para proteger mi salud en este momento, que así sea. Bueno, es que cuando hablamos de encarnar, yo estoy preguntando si nacen por medio de una madre. No, como que se aparecen de una percepción que nosotros consideramos física. Ah, ok. O sea, que pueden tomar una forma humana. Exacto. Y nosotros poder verlos y sentirlos físicamente como si fuera otro ser humano encarnado. Sí. La respuesta es sí. Sí, se presentan, y yo les pregunto que por qué, porque se presentan a veces como figuras, como seres encarnados sin estar en este plano como tal. Y dice que para la tranquilidad de nosotros, que siempre están analizando para que estamos preparados cada uno de nosotros, y con base en eso recibimos las ayudas. Lo único importante es que nosotros sepamos que no estamos solos, y ellos se encargan de mirar para que estamos preparados, y con base en nuestra conciencia, en lo que creemos, ellos envían ayudas, o las ayudas se presentan de tal manera que nosotros podamos confiar en esas ayudas, estar tranquilos y estar sobre todo a salvo. ¿Qué seres están autorizados a intervenir desde el más allá? Todos los seres que quieran ayudar con amor. En ese caso están los guías espirituales, estamos nosotros, los espíritus maestros, están los estados intermedios, los seres de alta evolución, y también están otros seres que brindan su apoyo para la evolución y el crecimiento de la humanidad. Estoy yo aquí preguntando que si los seres queridos que ya fallecieron también nos ayudan, y dicen que sí, que ellos generalmente piden el permiso para la energía universal para brindar la ayuda. Que lo importante es facilitar el proceso de los seres humanos. Las ayudas jamás se hacen para obstaculizar la propia evolución, es decir, que no se brindan ayudas que obstaculice el crecimiento o la toma de conciencia de los seres humanos. Se respeta su proceso de crecimiento y de evolución. Mami, cuando mencionas lo de los seres familiares fallecidos, para ellos brindar esa ayuda es porque aún siguen en ese plano inmaterial y aún no han reencarnado,
o incluso después de la reencarnación, no sé. Son los seres queridos fallecidos, están todavía en un espacio espiritual. Sin embargo, por la afinidad que hay entre ciertos espíritus, a veces ellos no brindan la ayuda desde un campo espiritual porque ya están nuevamente reencarnados en la tierra, y muchas veces reencarnan cerca a los seres queridos para seguir acompañándolos o apoyándolos. No sabía eso. Es nuevo para mí. Qué bonito eso. O sea, que si ellos algunas veces están en la parte espiritual, los seres queridos fallecidos, y desde ahí ellos piden como la autorización o el permiso para ayudarnos, o interceden ante la creación para que envíen las ayudas. Y por otro lado, cuando están encarnados, a veces ellos encarnan cerca nuevamente de los seres queridos, porque estando cerca en este plano físico, de alguna manera va a llegar el momento de seguirnos ayudando o apoyando. Todos tenemos un ángel de la guarda asignado. Bueno, y si un guía espiritual es lo mismo que un ángel de la guarda o no. Todos tenemos un ángel de la guarda que nos protege, que nos cuida, que siempre está con nosotros. Y adicionalmente tenemos los guías espirituales. Hay guías que tenemos que nos acompañan para desarrollar ciertas habilidades o para ejercer ciertas funciones. Así que tenemos varios guías de acuerdo también a las funciones que vamos desempeñando a lo largo de la vida. Sin embargo, son diferentes. Porque hay personas que sienten que nunca son ayudados. Porque a veces las personas con su propia ignorancia, y a veces con su con su ignorancia o su falta de conciencia, o con sus limitaciones, las que todavía no han trascendido, se cierran a la ayuda. Hay seres que tienen conflictos mentales y emocionales que les impide ver más allá. Están demasiado pegados a la tierra, a la experiencia humana, donde se desconectan en parte de la energía amorosa del universo, y es como si cerraran una puerta, como si pusieran llave a una puerta, y son ellos mismos los que se niegan la posibilidad de recibir la ayuda, o que por sus falencias o por sus debilidades emocionales y mentales no las ven, y que a veces ni siquiera ven las ayudas ni aceptan las ayudas a través de los seres humanos, porque nosotros siempre les estamos dando las ayudas, y pueden llegar personas, seres queridos, seres cercanos a brindarle la ayuda y no la aceptan, porque su propia condición espiritual, mental, emocional, su falta de conciencia, su inocencia, su ignorancia, no le permite acceder a la ayuda. Nosotros no dejamos de ayudarle a alguien, ni siquiera a esos seres que tienen acciones contrarias al amor, porque a ellos también los ayudamos, por ellos oramos, a ellos siempre le estamos dando información del camino correcto, siempre. Nuestra ayuda es incondicional, y siempre estamos ahí, atentos. Me recuerda mucho eso a no sé si eso es un cuento o es una parábola, pero cuando dicen que hay un pescador que se empieza a ahogar en la lancha, Sí. y él dice, Dios va a salvarme, Dios va a salvarme, Dios va a salvarme. Pasan todas las ayudas posibles y él las ignora todas porque Dios va a salvarlo, pero... ¿Cuál era la ayuda que estaba esperando? Porque le mandó todas. Y que al final él se ahoga y le pregunta a Dios que por qué no lo salvó. Y él le dice, te mandé todo lo que necesitabas para que vivieras y no lo tomaste. Me encanta esa reflexión, me encanta cerrar con ese mensaje, y es el estar abiertos a recibir, porque todos merecemos recibir y porque nos están dando todo el tiempo, o sea, literalmente nos están entregando las ayudas todo el tiempo están pendientes de nosotros. El mensaje de hoy de los guías me pareció hermosísimo, 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 porque las personas, yo sé que muchas personas que pueden estar viéndonos o escuchándonos pueden estarse sintiendo solas,
y no, nunca estamos solos y esa es la certeza que todos deberíamos de tener, porque no solo es esperanzador, sino que además es un aliciente para uno nunca rendirse. Entonces, ábranse a experimentar la vida de una manera diferente, a recibir esas ayudas, a recibir todo el amor que el universo está poniendo para nosotros todo el tiempo. Ábranse, que todos lo merecemos, todos. Porque entre más conscientes seamos de esto, de esta información que me parece súper linda, más abrimos la posibilidad a ver las ayudas y a recibirlas con humildad, con gratitud, porque de verdad que nos mandan muchos mensajes. Uno muchas veces tiene el amigo, el conocido, el mensaje de internet, el caso de la televisión, la película de cine, que le manda a uno mensajes y a veces no las escuchamos, no las tenemos en cuenta, porque nuestras debilidades o nuestras falencias, como lo decían los espíritus maestros, no deja que las veamos. Y entonces aquí vemos algo muy bonito y es lo importante que es ser flexibles y receptivos para verlas y otro, la humildad para aceptarlas. Con esto cerramos entonces el episodio de hoy. Me encantó, siento que es un episodio muy profundo y a la vez con muchas historias impresionantes de personas que han experimentado esas ayudas de manera tan tangible en la vida. Entonces, por favor, siempre les recuerdo, cuéntenos en los comentarios sus propias experiencias, participen en esta conversación con nosotras, que siempre nos gusta mucho leerlos. Suscríbanse al canal, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y si quieren conocer un poquito más de Kidharma, ingresar a kidharma.co. Y con esto entonces finalizamos, nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Mercurio no tiene la culpa, pero nosotros probablemente sí.